Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos. Todos los seres humanos tenemos derecho a ser recibidos y despedidos de este mundo de una manera digna y respetuosa. Mi nombre es Silvia Garri, soy tanatóloga especializada en duelo gestacional y perinatal y formo parte de esta red. Queremos contarles que la red transdisciplinaria de duelo perinatal se gesta de experiencias enlazadas de mujeres reunidas por la necesidad de comprender y de acompañar el duelo gestacional y perinatal. El grupo está integrado por mujeres de diferentes lugares de Latinoamérica, de diferentes edades, de diferentes profesiones, y fuimos entretejiendo nuestras historias y resonamos con el dolor de cada mujer, de cada persona gestante y de cada familia ante una situación de tal magnitud. Como red, sentimos y sabemos que es urgente validar el dolor de las mujeres y de las familias ante la irrupción de la muerte cuando se esperaba vida. Y esto solo es posible cuando se construyen constantemente espacios de diálogo con la comunidad. Hoy vamos a estar compartiendo alrededor de 2 horas de este encuentro y durante 1 hora 20 más o menos vamos a compartir el resonar de nuestras queridas invitadas y después vamos a abrir durante 25 minutos la participación de todos aquellos que deseen participar. En caso de que surjan preguntas o comentarios durante la primera parte del conversatorio, los invitamos a que puedan dejarlas a través del chat y ahí van a ser relevadas, incluidas en el intercambio. Queremos agradecer el respeto por el tiempo de cada persona para poder brindarnos un espacio de diálogo y de escucha. Dicho esto, les doy la bienvenida nuevamente en nombre de todas mis compañeras y le doy la palabra a Cintia. Gracias, Silvi. Bueno, muchas gracias. Yo soy Cintia Roth Pavón, soy psicóloga, tanatóloga y acompañante en duelo gestacional y perinatal. Formo parte de esta hermosa red y ahora es un honor para mí presentar a las mujeres que nos van a acompañar hoy. Nos acompaña hoy la doctora Gisela Rodríguez Riesco, tocoginecóloga y especialista en medicina materno-fetal, con una sólida trayectoria tanto en Argentina como en el exterior. Actualmente, ella es jefa del servicio de obstetricia en la clínica CEMIC de la ciudad de Neuquén. También cumple un rol muy activo en el ámbito institucional. Es presidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la provincia de Neuquén. Integra el Comité de Salud Materna de FASGO, la Comisión Directiva del Colegio Médico de Neuquén y el Comité de Docencia e Investigación de la Clínica CEMIC. También nos acompaña hoy Andrea Esquerro, licenciada en obstetricia, acompañante en duelo y militante por los derechos de las mujeres y sus familias. Tenemos también a Maru Nieva, una mamá dula, estudiante de la licenciatura en obstetricia de la Universidad Nacional de Hurlingham. Y por último, también queremos presentarles a Liliana Poma, licenciada en enfermería, especialista en neonatología. Ella es diplomada en seguridad del paciente, trabajó en el área de obstetricia en la maternidad Santa Rosa y actualmente se desempeña en esta institución pública como supervisora. Dicho esto, ahora le cedo la palabra a mi compañera Tamara. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Iliana, no te puedo fijar en la pantalla también a vos, pero ahora vamos a ir poniéndolas para que todas podamos ver a estas hermosas invitadas cuando van hablando, así que las voy a ir alternando entre tres. Y bueno, les queríamos contar un poquito que al pensar este conversatorio y esta invitación a poder conversar sobre el cuidado de los nacimientos sin vida, nos llegaban como muchos temas para
para hablar, ¿no? Porque de por sí en esta semana del parto respetado, cada vez más empezamos a escuchar que se incluya los nacimientos sin vida, pero no es frecuente. Encontramos un montón de congresos, de charlas, de jornadas que trabajan y tratan y visibilizan el respeto a los nacimientos, pero no así cuando estos nacimientos son sin vida. Y también son necesarios visualizar los derechos y la importancia del respeto. Esta semana, este año, el lema que se ha instaurado es este de antes, durante y después del parto, hazlo a tu manera. Tuvo ya sus repercusiones no tan positivas y nos preguntábamos cuánto más se hace difícil sostener, ya sea desde la realidad de esto, de que no sucede que le damos el lugar frecuentemente a la familia para que elija a tu manera, sino a su vez en estas situaciones tan particulares de duelo donde es muy difícil saber qué es lo que deseo hacer en este momento. Entonces, bueno, la idea es que nuestras maravillosas invitadas nos ayuden a reflexionar y nos acompañen a reflexionar desde sus experiencias, desde su saber. Tanto esto como también cuáles son las herramientas reales que hoy cuentan los profesionales de la salud, si viene esto desde la formación o no, cuál es la situación que atraviesan en tanto el sector público como privado, los profesionales, en no tener herramientas, en no contar tal vez con equipos inter y transdisciplinarios para acompañarse. ¿Qué me llevo a casa? ¿Cómo me siento? Y es por eso que, bueno, ante todos estos muchos temas y preguntas, vamos a ver qué surge y las invitamos a que puedan ir tomando la palabra a ustedes, que hoy son nuestras invitadas, y vayamos sondeando un poquito también lo que ustedes nos traen para contar. Así que, la que desee, Gise, Andre, Maru e Ileana, las invitamos a tomar la palabra. Dale, André. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Yo tengo una serie de preguntas que nos fueron mandando como para ordenar los temas. Y con respecto al lema mundial, de antes, durante y después hacelo a tu manera, me hacía un poco de ruido. Porque no sabía si se refería a un nacimiento sin vida, a el seguimiento, asistencia de un embarazo normal, con vida. Es como un poco abstracto y puede ser dilemático. Yo preferiría el lema de la provincia que dice con acompañamiento y decisión, vos podés decidir. Creo que engloba un poco más y es todos los nacimientos y es más específico y alude un poco más a la realidad porque ninguna mujer quiere estar sola durante su embarazo, sea un embarazo normal, un embarazo con alguna patología. No quiere estar sola durante el parto, ni hacerlo sola y a su manera totalmente. Siempre, por lo menos institucionalmente, esto es lo que nosotras vemos. Las mujeres también, las familias, las mujeres demandan resultados en las instituciones. Y más allá de la demanda de resultados, el objetivo, si estamos hablando de nacimientos con vida, es que todo esté bien para esa mujer y para ese bebé. Y si estamos hablando de nacimientos sin vida, es que la mujer tenga dentro del dolor que implica un nacimiento sin vida, la experiencia más positiva posible, y para eso necesita acompañamiento. Y esto del
hacerlo sola y a tu manera me parece un poco unipersonal. Y no estamos hablando de personas solas, ni en las instituciones ni en casa, creo. Así que esta es mi reflexión con respecto a este lema. No sé si puedo agregar algo más. Me resuena, no me gusta del todo. Muchas gracias, André. Muchas gracias por traernos también el lema de la provincia de Buenos Aires, que también, ¿no? Esto de que aparecen otros lemas, como reformulando este lema mundial. Maru, levantaste vos la mano, toma la palabra. Bueno, gracias. Sí, yo soy Dula, acompaño como Dula hace 10 años, nacimientos, eh, actualmente retirada de las labores de Dula específicas porque como estoy muy avanzada en la licenciatura en obstetricia, decidí como correrme de ese lugar porque medio que se confunden las cosas. Y esta semana tuvimos debates bastante interesantes en la universidad. Yo ya estoy cursando el anteúltimo año y tengo compañeras que ya están efectivamente trabajando en hospitales. Yo todavía estoy haciendo atención primaria en Salita. Y la verdad es que este tema, primero, a mí me sigue sorprendiendo que seguimos sumándonos. O sea, entiendo el punto de la globalización y decir, bueno, tengamos un lema mundial y agarrémonos todos para ir todos hacia el mismo lugar, pero me parece que queda absolutamente descontextualizado, ¿no? Que la realidad de nuestro país y ni siquiera podemos hacer un global de nuestro país porque localidad a localidad, dentro de cada provincia, se viven realidades muy diferentes. Yo estoy en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y si bien acá tenemos instituciones que están muy a la vanguardia, todavía tenemos lugares donde atan a las personas para parir. O sea, hoy, 2025. Entonces, siento que esos lemas que siempre vienen de afuera, que llegan importados, hasta los tomo como una falta de respeto. Yo personalmente me siento herida cuando llega uno de estos lemas, sobre todo si dice, ay, antes, durante y después, hazlo a tu manera. Y siempre seguimos enfocando la responsabilidad en las personas que están atravesando el momento más vulnerable de sus vidas. Un nacimiento con o sin vida, cuando vos vas a parir, es el momento más vulnerable de tu vida. Y seguimos responsabilizando a las personas el lema, no sé si fue el año pasado o el año anterior, empodérate, no sé qué, la información y no sé cuánto. Y es como, no, estamos enfocando mal como profesionales de la salud, y en esta ya me incluyo porque me siento ya en esos lugares. Como profesionales de la salud tenemos que recoger nuestro guante y hacernos cargo de nuestra parte, de que no es responsable, no importa si la persona sabe o no sabe, si sabe leer, si hizo el curso de preparto, si se leyó la ley, no la leyó, no nos importa eso. Profesionales de la salud tenemos que hacernos cargo de velar por esos derechos y de cuidar de esas personas usuarias del sistema de salud. Entonces, yo estos días estuve haciendo unas historias, compartiendo algunas reflexiones. Por suerte la gente cada vez se indigna más con estas cosas y empiezan como a charlarlo y a ponerlo en tema de discusión. Pero bueno, me parece que nos tenemos que hacer cargo de nuestra parte, de decir, bueno, o sea, ok, las personas sufren violencias. ¿Quiénes ejecutan esas violencias? Muchas de esas violencias tienen que ver con estructura del sistema, ¿no? El sistema, su estructura, que es verticalista, como hay un montón de cosas, pero digo, cada una desde nuestra individualidad y desde nuestro lugar, podemos hacer que eso sea diferente. Y cuando somos 2 o 3 en una guardia que vamos para el mismo lugar, empiezan como a aparecer cambios. El lema me parece hasta absurdo, porque no se puede elegir nada. O sea, realmente hoy por hoy, las personas que pueden elegir son personas que tienen muchísimos privilegios porque tienen acceso a cierta información, porque tienen acceso a un acompañamiento personalizado, porque se pueden pagar el plan de parto sin intervención en el Hospital Austral. Y eso me parece como más grave todavía, ¿no? Como hay lugares en donde con dinero
vos podés tener un proceso sin intervención, ¿no? Como un plan de parto sin intervención. Y puedes acceder a un programa donde te ponen una dula, donde te ponen una puericultora, pero si no tenés dinero y terminás pariendo en el hospital acá en Camino de Cintura, en el Balestrini, y no accediste a esa información y no llegaste al PIM, no me sale el nombre, al taller de preparto. ¿Qué pasa con toda esa gente que no accede? Porque la realidad es que no todas las personas acceden, ¿no? Entonces, me parece que es momento de empezar a dar vuelta la cuestión hacia apuntar a profesionales de la salud y a entender, ¿no? Que no es con maldad, no es con saña, no es con... Muchas veces terminamos reproduciendo violencias de las cuales ni siquiera somos conscientes, ¿no? Como esto es importante. En este lugar me parece que es clave decir que hacerse cargo de lo que le corresponde tampoco es desde un lugar de culpabilizar también. O sea, tenemos nuestra responsabilidad, tenemos la obligación de actualizarnos en protocolos, tenemos la obligación de estar capacitándonos constantemente y buscar opciones y ver maneras, eh, y sobre todo de respetar, ¿no? Porque a mí me parece como también eso súper loco, que sigamos hablando del respeto. Lo básico, lo mínimo indispensable que merece una persona, en cualquier momento de su vida. Gracias, Maru, muchas gracias por traernos también esta observación sobre, bueno, las responsabilidades generales, ¿no? Y esto de un lema que viene importado. Gise y Liana, no sé si quieren tomar ustedes la palabra. Yo no la veo, Iliana, pero la voy a traer ahora a primera plana. Hola, ¿cómo están? Un gusto de participar de esto. La realidad, yo soy enfermera neonatal. Trabajé un tiempo en obstetricia, como enfermera en obstetricia, y después me especialicé en enfermería neonatal. Esto del respeto, la verdad es que estoy tan de acuerdo con ustedes. El cuidado individualizado, el poder brindar recuerdos. Esto fueron cosas que yo lo fui viviendo con los años de experiencia. La realidad es que no tenés formación. La realidad es que no tenés en la carrera, vos tenés simulación en colocación de sonda, simulación en acceso venoso periférico. ¿Cuándo tenemos simulación en duelo? Simulación en habilidades blandas. ¿Cómo comunicamos? Son cosas... Las vas aprendiendo con errores de decir, uy, ¿qué dije? Es decir, esto de decir, uy, me la remandé. Es decir, y después te vas con mucha culpa como trabajador de la salud, lo volvés a plantear, haces tu propia terapia, porque la realidad es que vos para participar de un duelo tenés que manejar tus propios duelos. Esto es muy difícil, no todo el mundo lo tiene trabajado. Tenés que tener como un grupo que te contenga y un grupo que te acompañe, que vayas de la misma dirección. Yo tuve la suerte en el lugar que trabajo, en la maternidad Santa Rosa, junto con Andrea, de mis compañeras, las enfermeras de neo del turno tarde, íbamos en este sentido con respecto al duelo en la misma dirección. Entonces, empezamos a pensar en el cuidado entre todas desde un inicio. Es decir, ingresa un bebé a la terapia intensiva neonatal y ¿cómo lo vemos? Lo vemos desde un cuidado individualizado y empezamos a crear recuerdos. ¿Cómo creamos estos recuerdos? Son cosas que no tienen costo. Esto de decirle a la mamá, podés tocarlo. A ver, le explicamos cómo lo tiene que tocar, porque la realidad es que cada vez tenemos niños más prematuros, con mayor cuidado de la piel. Todos los que trabajamos en salud estamos todos muy asustados, no lo toques, no esto, no lo otro, no. Es decir, paremos con los no y empecemos con los sí. Sí lo podés tocar.
¿Algunas pensaron en dejar a una mamá ocultar el corazón del bebé? Es un detallito, ¿sí? Pero es un bebé que está entubado, que no va a llorar, que no sabemos cómo va a terminar. No sabemos si va a vivir, si no. Y vos, siempre yo lo que digo es que tiene como dos objetivos, porque vos ayudás a la vinculación y en el caso de un duelo, ayudás a atravesar ese duelo. ¿Cómo? Ileana, se está perdiendo tu audio. A ver, Me acerco a la computadora. ¿Ahí lo escuchas mejor? sí, puede ser que haya algún sonido de fondo que esté tomando el micrófono, pero vamos a probarlo. Dale. Se escucha poco. Si llegas a tener auriculares cerca, eso nos puede resolver para que se te escuche mejor. Bueno, dale, y te volvemos y lo retomás, por favor, porque estaba súper interesante para perdernos y no poder escucharte, por favor. Sí. Dale, bueno, entonces, Gise, no sé si querés vos retomar con... ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Yo la verdad iba leyendo los mensajes de todas partes y me pone re contenta. Me hiciste semi llorar con el video introductorio que pasaban porque uno va mirando la evolución, digamos, de tanto que ha intentado hacer. Es muy bonito, aparte las historias de las personas que están en el video. Con respecto a lo que estaban comentando, la verdad que yo también coincido, digamos, estamos todos en la misma página. Yo debo decir que desde que volví acá a Argentina, yo les voy a compartir cuando vi que había una ley de parto respetado después de haber estado tanto tiempo en el extranjero, me dio mucha vergüenza, eso es lo que tengo que decir. Me dio muchísima vergüenza, porque no podía entender cómo podía ser que algo que estaba ahí tan básico fuera, que hubiera que ponerlo bajo ley. Y creo que como dice Mariana, que ella expresa, digamos, todo su sentir, que es tal cual, creo que la forma en que yo lo veo es parte de todo este cambio y esta revolución es lo que lleva a esto. Fíjense ustedes, yo estaba mirando, me veo acá, me extrapolé a mi experiencia personal cuando era chica, después pensé en mi carrera y digo, mira dónde estamos acá, en una conexión mi conexión con Tami, que también fue al azar y con hilo rojo, y se hace red, una forma de trabajo y una forma de transmitir acompañantes y cuidados distintos, que en otros lugares ya existen, y eso es lo que tenemos que tomar de ejemplo y traspasarlo, ¿sí? Y hacer que esa ley, que más allá de que tenga que estar ahí, sea una manera de trabajar y una manera de compartir con el paciente, acompañar al paciente. Porque les puedo decir que en aquellos lugares en donde a uno se lo entrena, porque esto más allá de que uno trae por ahí un don o no de acercamiento a la familia, es como ustedes dicen, es poder sentirse cómodo. Aquella persona que uno piensa cómo no le sale es por desconocimiento, por ignorancia, por incomodidad. Nos incomoda hablar de un bebé fallecido, nos incomoda a los que hacemos ecografía de explicarle a esos papás que nos ven por primera vez, la mamá acostada y nosotros vamos a hacer esa eco, que tenemos que comunicar algo como decir que ese bebé ya no tiene latido. Y ahí es donde, al no saber, al no tener experiencia, herramientas, ¿sí? No tenemos cómo hacerlo, nos sale de la peor manera a veces, nos sale de la mejor manera a veces, nos sale como nos sale, esa es la realidad. Y desde ahí arranca todo un proceso, hablando en el caso de la llegada a este otro lado de la piel de los bebés sin vida, que se va trabajando y hay que ir entrenando. Yo todavía me acuerdo cuando
Cuando yo llegué, trabajo en una clínica de una institución muy chiquitita y me acuerdo la primera vez que me tocó hacer el acompañamiento de un nacimiento sin vida. Siempre recuerdo la forma en donde la enfermera me miró de una manera, una especie de cual morbo, Bonita, nuestra enfermera de la mater, como diciendo, ¿qué está haciendo esta mujer? Es que me fue esa sensación, esta mujer está loca. Y lo que yo estaba haciendo era traer a ese bebé para prepararlo, ¿sí? Para prepararlo para presentárselo a sus papás. Eso es lo que estaba haciendo. Y como comentaban ahí, esto de que cada profesional o algo termina siendo como una especie de ritual que hacemos todos después de acompañar por mucho tiempo a personas que han perdido a sus bebés, estaba haciendo mi ritual personal de preparación para ese pequeñino o pequeñina y de ahí acercárselo a los padres. Ahí es donde yo me di cuenta, estando nuevita, digamos, en la zona, de que había un largo y súper tendido camino para enseñar, para mostrar, para educar, que eso creo que es lo que tenemos que hacer. Y coincido, como decía Mariana, estos son por ahí mensajes que se mandan a nivel internacional y que definitivamente nada tienen que ver con la realidad de cada país. Pero bueno, creo que eso de ahí es pasarlo a decir cómo nosotros seguimos luchando de manera diaria para hacer que cuando uno vuelva a su casa en el auto después de haber compartido muchas horas y de haber acompañado a una familia en esta instancia, que vos digas hemos hecho bien hacer y hemos hecho buena medicina. Y eso es lo que uno lo completa en el pecho y entras a tu casa a seguir con la vida, porque eso es lo que hacemos, los que nos toca, a todos los que nos toca acompañar en salud, en donde más en obstetricia, que si hay algo lindo que tiene es lo impredecible, desde lo hermoso hasta lo hermoso de la vida en su otro contexto, con esas familias, y creo que eso es lo que tenemos que tratar digamos, de fomentar, de hacer que esto se distribuya, se extienda, y aprender de que tiene que surgir desde mi primer año de la facultad, empezar a hablar de mi rotación de obstetricia, y entender que los que mentorean una residencia, en este caso estoy hablando de parte médica, hablamos para Mariana que ella está haciendo su carrera de licenciada en obstetricia, enfermería, y les digo, asistentes sanitarios, los secretarios. La realidad es que todas las instituciones tienen que ser entrenadas en qué significa eso, poder acompañar a esas familias, no tener miedo a hablar, ¿sí? Porque los toca a todos en las instituciones, de esa familia, hasta que cuando ingresa la familia con un bebé fallecido, que no saben cómo dirigirse a ese, y no saben cómo decir, y el bebé que no está, o que se lo llevó la funeraria. Entonces, tiene que haber institucionalmente un entrenamiento para todos, para que todo ya no sea el buen hacer, ¿sí? Que ya no nos ponga la piel de gallina, por decir así. Gracias, Gise. Traes vos también esto, la experiencia, ¿no? de la formación y el ejercicio en otro país que lo trabajan, ¿no? Desde otra manera y ya lo tienen internalizado, y podés dar fe de esa diferencia, ¿no? De esto que vos decías de, bueno, la dificultad que trae el desconocimiento. Pedimos herramientas de respeto a derechos que no se conocen, ¿no? O apelamos a un sentido común, que como dice la frase, es el menos común de los sentidos, y no tendría que depender de eso, ¿no? Y que con el paso del tiempo el sentido común pasa a ser un superpoder, porque hoy día me pasa a ser superpoderes. Pero sí, coincido. Creo que, porque a veces algunos, cuando vas acompañando al equipo y demás, y hay algunos que se enojan y dicen, ¿cómo puede ser? Nos sigue paseando esto. Y la realidad es que en algún momento pasa a ser que la gran mayoría son los que siguen la forma y ya no es tan, como se llama, inusual. Y eso es lo que tenemos que llegar. Porque a mí me tuve el privilegio de poder estar en un lugar en donde era así todo el tiempo. Entonces se hace como tan llevadero y tan lindo, digamos, hace que ese proceso que es tan difícil sea tan agradable, ¿sí? Que vos estás ahí y decís, me toca acompañar esto y lo quiero hacer porque tengo las herramientas y tengo a todo el equipo que me lo permite. Definitivamente es entrenamiento, es acompañamiento, y algo que quería mencionar es multidisciplinario,
¿sí? Son todos. Yo hoy en día lo veo, inclusive después cuando miraba esas primeras fotos, veo a lo que tenemos actualmente de poder decir, ya no depende de uno mismo, no tengo más esa mirada de la enfermera que me miró raro, sino que nos vamos acompañando entre todos, en el caso de nacimientos sin vida, en donde yo puedo cuidar la condición de esa mamá, de lo que me delimite en la cuestión al proceso de nacer o sangrar y demás, y alguien me acompaña desde la contención, ¿sí? Ya alguien lo está haciendo, uno no está solito tratando de cubrir todos esos frentes desde el momento en donde, por decirles que uno le toca, especialmente haciendo todo lo que es obstetricia de alto riesgo, que nos tocan situaciones de malformaciones y demás, en donde por ahí preparamos a las familias antes de que lo vean, y a veces nos pasan que los papás están tan asustados que inclusive vos estás ayudando en alguna situación y ya la enfermera, sin miedo a ese cuerpo, lo recoge, lo cubre, lo protege, lo saca de la habitación, cosa que antes nos tocaba, uno tenía que estar poniéndonos la oxitocina, haciendo esto, haciendo el otro, suturando, y todo ahí. Entonces el trabajo en equipo es fundamental. Y todos, absolutamente todos, son extremadamente importantes en esa devolución. Nos la dan los padres, las familias, de cómo ese duelo se transita de una manera completamente distinta cuando a mí me han abrazado en la institución en donde entré versus cuando eso no pasa o se habla distinto o se habla diferente y no lo sienten de esa manera. Gracias Giselle. Porque es un tema fundamental también, ¿no? Esto del trabajo en equipo. Iliana, te vi que entraste, no quiero dejar con otro, no quiero dejarte sin dar la palabra. Vas a tomar la palabra desde ahí, pero yo no te veo en ese. Te voy a fijar la pantalla ahora desde... A ver, vos abrí. ¿me escuchan mejor así? Porque Sí. es la tablet de mi hija. Perfecto, te escuchamos. Bueno, yo les estaba contando las cosas que podemos ir haciendo que no tienen ningún tipo de costo dentro de la terapia intensiva neonatal. Ya sea con una mirada al buen vivir o con una mirada al buen morir. Va de la mano porque no sabemos cómo va a terminar, o sí sabemos en algunos momentos y en otros no. Entonces, de esto de crear recuerdos, de darle al esteto que lo escuche, que lo pueda tocar. Ahora, hoy en día, con el tema del microclima, es como que nadie quiere que toquen al neonato, porque está el microclima. La verdad es que la mamá lo puede tocar. De última, los que nos tenemos que poner guantes somos nosotros, que somos los trabajadores de la salud. Los que contagiamos infecciones somos los trabajadores de la salud, no es la mamá, no es el papá. Entonces, el hecho de, sí, yo no digo que no tengamos los recaudos, hay que lavarse bien las manos, le abrimos las puertitas, que lo puedan tocar, que le hablen, es decir, yo siempre digo que los 5 sentidos nos llenan de recuerdos. El hecho de que lo puedan ver, lo puedan palpar, puedan sentir el olorcito de ese prematuro, puedan acceder a ese bebé que realmente todavía hoy en día en algunos lugares no les permiten nada, y a mí me ha pasado, yo hace 25 años que soy enfermera, de pacientes que han fallecido y nunca han tenido el contacto con la mamá. Para mí hoy en día eso es terrible. Es decir, un contacto tienen que tener sí o sí. Y después el tema de las cosas que a veces se dicen, que sí es un tema, porque trae mucho peso lo que dice el personal de salud. No lo toques porque se va a infectar. No, eso, porque después si se infecta, eso trae una culpa. Es decir, esas palabras pesan. Entonces tenemos que cuidarnos un poquito en lo que decimos y cómo lo decimos. Es decir, yo entiendo esa ansiedad del cuidado, porque obviamente la he vivido y la he transitado. Después con el tiempo fui cambiando de opinión. Y empecé como a rever qué estoy diciendo o qué estoy escuchando. Y me lo empecé a plantear desde otro lugar. Esto va con un crecimiento y con una maduración profesional. Se va modificando.
nosotros una vez tuvimos un pacientito que vivió 8 meses. En esos 8 meses hicimos un montón de cosas. Festejamos un Día de la Madre, le hicimos carteles, sabíamos que la mamá siempre venía a la misma hora. Le hicimos carteles, feliz Día de la Mamá, como si se los hubiera hecho el bebé. Es decir, le hemos hecho a esa mamá un montón de cosas que realmente nos agradeció muchísimo, porque eso la llenó de recuerdos, de fotos, de momentos. Es decir, fueron un montón de meses que tuvo con nosotros, y la realidad es que desde el respeto a la creencia. Tuvimos otro caso de una vez una mamá que el chamán le había regalado una pulserita, que esa pulserita iba a hacer que ese bebito estuviera mejor, y fue muy difícil que le permitieran a este bebé tener colocado esta pulserita que tenía que estar del lado derecho. Y iban y se la sacaban y no íbamos, se la poníamos de vuelta. Esta mamá cada vez que veía que este bebé no tenía esta pulserita, se largaba a llorar y pensaba que su hijo, es decir, le iba a pasar cualquier cosa porque no tenía la pulserita. Por eso esto del respeto es tan importante que todavía lo sigamos hablando, el respeto a la creencia. Es decir, las creencias son muy importantes y todos creemos en cosas diferentes y a veces en los momentos más difíciles creemos en todo. Es decir, a ver, somos mujeres. Hace poquito me pasó algo muy difícil. Yo tuve mucho tiempo encerrada en la NEO y recién ahora volví a obstetricia. Y había una señora que había perdido su embarazo de 7 semanas. Le hicieron 4 monitoreos al lado. 4. Yo no lo podía creer. Llegó un momento que la agarré a la señora y me la llevé a mi oficina. Y le dije, vení conmigo, quédate conmigo un ratito. Charlamos un rato. Está bien que esto de no tener la mirada tan acostumbrada me ayudó a ver eso, porque, claro, para mí fue muy chocante y para el resto no. Y cuando lo planteé, lo primero que me dijeron es, bueno, no tenemos un lugar. Le digo, ¿cómo que no si hay una habitación vacía? ¿Por qué no llevarla a esta habitación que está vacía? Entonces esas cosas hay que replantearlas. Esto es un espacio para hablarlo. También es un espacio para todos los que pensamos diferentes, sentirnos acompañadas, porque acá, ¿cuántas somos que más o menos pensamos igual? Esto es lindo, porque entonces uno no se siente que está equivocado y se siente también acompañado al participar de esto. Gracias, Iliana. Qué importante también ese lado. Bueno, ahora Gise levantaste la mano, pero me parece importante como retomar esto, ¿no? De cómo dar sostén y cómo respetar a esa familia si uno en su ejercicio profesional no se siente respetado ni se siente tenido en cuenta. Estás como también en un ambiente que no es propicio para que vos puedas disponer todo hacia la familia, ¿no? Gise, tomabas la palabra. Yo quería, recién Iliana dijo algo que estuvo buenísimo, y quería hacer esto de uno trabaja hace tanto tiempo, con tanta experiencia, y cómo va cambiando. El cuidado a la salud cambia, la medicina cambia. ¿Vieron esta expresión del miedo de estar afuera de lo último que va saliendo? La realidad es que en el mundo de la academia y lo último que va saliendo, esto es lo que tenemos que ayornarnos y esto es lo que hay que pasar. O sea, el acompañamiento de duelo pasa a ser tan importante como saber gestionar una crisis hipertensiva en una mujer embarazada. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tami en una situación que fue como, que yo le dije, ¿cómo pasa esto? Y después fue genial porque fue una situación de un nacimiento en donde a través de eso me piden permiso en la institución para poder hacer fotografía. Y yo y la gente, inclusive desde la parte institucional, lo primero que hice, por supuesto, es más, dijo, yo no sabía ni que esto estaba disponible, y ahí me abrí hacia un área
de toda la red y Saudade, y decir, yo no sabía que existía, de poder hacer esto que, para ser más exacto, si uno mira y se basa en la evidencia científica, que eso es como nos basamos, digamos, en todo lo que es cuidado, esto está basado en la evidencia científica. Hay estudios de acompañamiento desde la parte de psicología, desde la parte de acompañamiento de esto está demostrado cualitativamente en familias que se las ha seguido en el post desde la parte de psicología perinatal, de la importancia que es la formación del recuerdo, como dice Eliana. Y nosotros no somos los mismos desde que cuando yo hice la residencia, cuando volví a la Argentina, desde que llegué hasta acá, va cambiando, cambiamos las formas de tratar. Antes hacíamos inyecciones para evitar, de progesterona para evitar el parto prematuro, ahora no lo hacemos más, nos vamos cambiando, la medicina cambia, por eso la importancia de estar ayornados, la importancia de seguir leyendo, la importancia de estar al pie de lo que va saliendo y animarse a hacer ese cambio, permitir estas aperturas, porque por ahí uno no sabe y dice, yo no sé cómo lo hacen en otro lugar, hacer red y permitir que uno rote inclusive en lugares más grandes para poder saber y copiar y traer, como decía Mariana, que no es la realidad en todos lados y definitivamente no lo es, porque mientras vaya, nosotros que estamos en la parte más caudal del país, ¿cómo se llama? Va cambiando un montón y hay que ir fomentando, digamos, eso. Entonces, cuando a mí me surge esto de Tami, yo lo dije, pero definitivamente, ¿cómo hacemos para que ellos vengan? Porque esto permite a los padres poder tener un lugar a donde volver a conectarse. No lo van a ver ahora, lo van a ver después, con el tiempo, que es lo que está demostrado. Los padres no lo ven en ese momento, te lo van a pedir con el paso del tiempo. De ahí es que viene que las instituciones grandes guardan la caja del recuerdo. Nosotros en la nuestra la guardamos por 2 años, pero la mayoría de las personas entre los 6 meses, el año y medio, y yo el año pasado dije, vamos a dejar un año más, y la persona volvió entre el primer y segundo año a pedirnos la caja. Es el proceso evolutivo y psicológico que cada uno tenga al momento que quiera volver, cuando ha sanado hacia atrás, y volver a conectarse con ese bebé, con esa vida, volver a hablarlo, volver a decirle el nombre, ¿sí? Y volver a eso. Por eso es que con Tami nos conectamos. Y les voy a decir de nuevo, me pasó otra vez que tuve que crear todo un permiso institucional, porque la gente la primera sensación que tiene es de morbo. Y yo fue mostrar, preparar, abrir y decir esto de que alguien venga y le saque fotografía a un cuerpito sin vida. La sensación que tiene la gente es, ella no saca el cuerpo sin vida, está sacando al amor entre una mamá y su hijo o su hija, ¿sí? Y la conexión entre su hermana y su hija, ¿sí? Y permitir eso, que después esos padres puedan llevarse. Todo esto tiene que ver con todo eso. El espacio de que cuando yo le doy esa noticia en el consultorio, que para los que hacemos diagnóstico prenatal nos pasa, de darles el tiempo a las familias. Cuando yo tengo que dar una noticia, ¿sí? Tengo que saber que el día se acaba ahí, ¿sí? Porque comienza un momento en donde esos padres bajan persiana y el tiempo se para completamente. Y creo que todo eso, como decían, creo que era Mari ahí, tenemos que aprender nosotros a llenarnos de esas herramientas para poder acompañar y educar a esos papás, que ya no hay prisas, que hay que permitir que esos padres, que después que yo les doy la noticia, tengo que hacer el espacio para dejar que ellos lloren, ¿sí? Darles un minuto de salir del área del cónsul, volver a entrar a los 10, 15 minutos para volver a reiniciar la conversación. Se cambia todo, ¿sí? Y también me surge mucho esto, como decía recién Tami, el derecho, así como yo les dije cuando apenas llegué, me dio mucha vergüenza, después de vivir 7 años acá, me doy cuenta que el derecho al respeto tiene que ser para todos, porque ahora me toca estar en un ambiente en donde es muy distinto al ambiente en donde me formé y donde viví tanto tiempo, en donde ahora comprendo también qué es lo que se vive del otro lado. No lo justifico, definitivamente creo que los derechos para estar bien tienen que ser para todos, porque hoy en día las redes sociales nos exigen un montón, especialmente a la parte de nacimiento y obstetricia, cuando del otro lado no tenemos nada. ¿Sí? Hay poco, es complejo, digamos, hay muchas cosas que están mal, están muy mal, ¿sí? Muy mal, y uno es difícil cuidar cuando uno no lo cuidan, ¿sí? Y eso pasa un montón, no nos cuidan institucionalmente, no nos cuida el sistema, no nos cuida el pago, no nos cuidan las horas. Digamos, tiene que haber un reordenamiento, y yo creo que esta revolución de la cual estamos hablando para llegar a un cambio
tiene que ser para las dos partes, ¿sí? Para los equipos y para las familias, porque hoy en día la forma en cómo se ve es mucho respeto y del otro lado es como echa la ley, echa la trampa, porque la realidad es que no hay visualización de lo que realmente hay, es como expectativa versus realidad. Y acá están las dos cosas completamente distintas, ¿sí? Y creo que eso también, al momento para las familias, yo siempre en el grupo termino diciendo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y con eso nos vamos a casa tranquilos, porque da la sensación, y nos pasa, como recién comentaba Iliana, cuestiones desde la arquitectura de la institución, a nosotros a veces nos pasa, tenemos servicios re chiquitos y hacemos hacia atrás y hacia adelante todo lo posible para hacer que esa mamá esté protegida, y pero decís, estamos en esta institución que es un baño de pequeña y tenés a la señora que al lado está llorando el bebé con la señora que tenemos su mariposita en la puerta de la entrada, cosa que cualquier persona que pasa por la institución sepa que es una familia que ha perdido a su pequeño o pequeña. Y entonces nada, o sea, es desafiante y uno se vuelve con esa impotencia de decir, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos otro? Lo lindo, nuevamente digo, cuando uno trabaja en equipo es poder decir, bueno, si uno sabe que no puede estar por cualquier situación, el equipo ya está preparado para acompañar de la misma manera. Eso es lo lindo que a uno, es que no está Mariana y el equipo de las obstétricas lo va a hacer igual, no está Gise y el equipo de las otras médicas. Eso es lo que hay que tratar de lograr en los servicios, por más que sean clínicas privadas y vengan de médicos externos, que eso cuesta un montón, porque vos por ahí tenés al servicio re preparado y el médico externo no sabe cómo llevarlo. Entonces, ir educándose, armando estas jornadas, digamos, de actualización, porque esto es actualización, poder tener, ¿cómo se llama?, acúmulo de recuerdos, que los arranca uno inclusive cuando hacemos la eco y hacemos el diagnóstico y que después le pedimos a la mamá que nos permite dejar de hacer la evaluación ecográfica. Yo ahí ya saco fotos para que se lleven de recuerdo, porque eso ya sé que lo voy a ir atesorando en la caja de esa mamá. Si tengo un perfil, si tengo un piecito, si tengo una mamito en la ecografía, yo ya voy, esas las separo de mi medición que me va a servir para cuidarla desde un punto de vista, vamos a decir, más médico, para saber cuestiones técnicas que tengan que ver con el proceso del nacimiento, pero el otro ya lo voy juntando. Tiene que ser parte de, llamémosle un protocolo, un to-do list, una lista de cosas para hacer, un protocolo mental, pero que ya lo tengamos que tener interiorizado todos. Todos guardemos recuerdos para que esa mamá pueda tener en el contexto de duelo. Wow, Gise, muchas gracias, como un montón. André, vos tenés la mano levantada, te cedo la palabra para continuar. Bueno, escuchándolas a todas, primero acuerdo con Mariana en que más allá de cómo se interprete ese lema, por supuesto es completamente desigual en todo el territorio. Yo particularmente tengo la suerte de poder trabajar en una maternidad donde el tema del parto respetado en cualquier situación fue desde hace muchos años cambiando. Yo me formé con parteras con las que hacíamos asistencia arriba de la camilla en forma vertical cuando nadie trabajaba así. Y con el tiempo, más allá de que las mujeres en cualquier tipo de nacimiento tienen toda la posibilidad de elegir cómo quieren parir, con quién, y se tratan de contemplar todos los derechos que están en la ley. Con el tiempo fuimos pensando que también había que incorporar a esta variedad de derechos a las mujeres que tenían nacimientos sin vida, y lo primero que surgió fue un protocolo de gestión de la lactancia, que trabajamos con varias compañeras, inclusive alguien que está mirando acá, que se llama Pilar Cancela, y primero que nada surgió ese protocolo
en el que por primera vez la mujer podía decidir si quería inhibir su lactancia o no, si quería donar si quería donar durante el tiempo que estuviera en la maternidad, si quería donar activamente después, eh, o si realmente quería ser inhibida, pero por lo menos que la mujer tuviera conocimiento, porque las decisiones pueden ser eh, certeras cuando son informadas, si no, las mujeres no tienen, o las familias no tienen herramientas, entonces la idea era que tuvieran la capacidad de decidir sabiendo los derechos que le asisten en cuanto a, primero que nada, la lactancia. Ese protocolo está en marcha ya desde hace varios años, creo. Sí, Pilar no me deja mentir. Y, y ya hace tiempo empezamos a trabajar por ahí, en una guardia, en otra guardia, con alguna gente, con otra gente, y como que después se fue gestando así una red también, de la que yo formo parte, de acompañamiento en todas las situaciones de una mujer que llega con un embarazo, con un bebé que falleció, y se la acompaña desde el primer momento. Primero estuve yo, después se sumaron otros profesionales, se organizó la manera de trabajar también, con la posibilidad de que estos bebés, estas mujeres tengan a sus bebés el tiempo que lo necesiten, lo, lo conozcan, lo nombren, lo, lo vean, lo toquen, lo huelan, generen esos recuerdos. Se les entrega también una caja de recuerdos si ellas desean. Y se organiza también la posibilidad de todo lo que es el alta. Y en este momento se está terminando de armar el protocolo institucional para la maternidad, que lo estamos armando también en grupo. Así que ya igual la maternidad está trabajando de esa manera. Entiendo que muchas maternidades del conurbano están poniendo en práctica esto, probablemente no con un protocolo, pero sí de manera eh, sensible a las necesidades de las mujeres, a lo que las mujeres comentan, a lo que las mujeres pasan, a lo que ocurre en una sala de partos y antes no se sabía cómo trabajar, porque la realidad también es que muchos profesionales no pueden con esto, no se trata de querer o no querer. Muchas veces los profesionales no pueden con todo el dolor que implica acompañar, dar la noticia, acompañar un nacimiento sin vida, acompañar el puerperio de una mujer con un bebé sin vida. Por eso entiendo también que, como lo comentaron acá, esta manera de trabajar tiene que ser interdisciplinaria. Podemos sumar a todas las personas que se sientan capacitadas o calificadas para acompañar, porque es eso, es acompañar. No hay que ser especialista en nada para iniciar un acompañamiento y para darle lugar a lo que una mujer necesite en cualquier tránsito institucional o no institucional. Después, si esa mujer necesita ayuda profesional, vendrán los especialistas, pero en ese momento, todos los que podemos y todos los que nos animemos, debemos ser. Y agradezco a Ileana, que está acá también con nosotros y que trabajamos juntas muchas veces, y sé de su trabajo enorme en la NEO. Así que bueno, le voy a dejar la palabra a las compañeras.
Muchas gracias, Sandra. Fundamental no olvidarnos de la lactancia y el puerperio, que deja haber un bebé, pero hay un cuerpo que sigue puérpero y que necesita ser resguardado también y sostenido. Maru, toma la palabra. Sí, yo creo que lo que André dijo me parece re clave, el mantenerse sensible, ¿no? Que se entrelaza mucho con lo que dijo Gise antes, ¿no? Las condiciones en las que profesionales de la salud terminamos poniéndole el cuerpo a un sistema absolutamente devastado, desfinanciado, vaciado. Quedamos solas haciéndole frente y haciéndonos cargo de un montón de cosas que debería cubrir el Estado, que el Estado debería estar ahí respaldando y brindando los recursos, no solo económicos, para que nosotras podamos seguir ejerciendo este trabajo. Me parece que eso es fundamental y que a veces es muy difícil poder mantener la sensibilidad frente a tanta desidia, ¿no? Como poder mantenerse sensibles y permeables para poder acompañar a las familias como las familias merecen y necesitan. Quiero contar como chiquitito, algunas personas me conocen, yo arranqué en este camino de acompañar porque ahí tengo un micrófono abierto y está... Ahí está. Gracias. Yo inicié en este camino de acompañar porque mi maternidad inició con un duelo. Yo perdí mi primer embarazo, mi hija María José nació sin vida a las 12 semanas, en una situación absolutamente violenta y atroz. A mí me dejaron a mi hija en una palangana en el baño 10 horas. 10 horas tardaron en llevarse el cuerpo de mi hija. Terrible. Mi segundo embarazo fueron gemelos y por una violencia obstétrica atroz y un mal manejo del trabajo de parto, uno de mis hijos nació con parálisis cerebral y vivió 5 meses en neo. Yo la escuchaba hablar a Iliana y se me caían las lágrimas porque eso fue hace 10 años. En breves terminamos el juicio, si el universo nos acompaña, eh, pero esos 5 meses que mi hijo estuvo internado, todo el recuerdo que yo pude generar dependió de la buena voluntad de las enfermeras que nos acompañaron, porque los protocolos institucionales decían que yo no podía entrar a cualquier hora, porque los protocolos decían que yo no podía entrar mi celular para tomarle una foto, que yo no podía, todos eran no, todo era no, y en esos lugares las enfermeras se saltearon un montón de reglas. Hubo médicos que se saltearon reglas, hubo alguien que un día yo le pregunté, ¿y a mi hijo le gusta el agua? Y ahí me miraron, pero tiene 3 meses, ¿vos nunca lo bañaste? No. Bueno, venite mañana antes de las 7 de la mañana que nosotros te vamos a abrir y vas a poder bañar a tu bebé para que veas qué pasa cuando él está en el agua. Gente que se salteó un montón de reglas y que miraba para otro lado cuando yo sacaba el teléfono y sacaba una foto a mi hijo, gente que, un montón de cosas, y que yo creo que ahí lo que decía Iliana de no se necesita recurso para generar recuerdo es real y es tangible. Es, si una está abierta y disponible, ni siquiera se necesita un entrenamiento. O sea, por supuesto, cuantos más formada estemos y sepamos, no sé, las etapas del duelo, qué se puede ofrecer, qué no, ofrecer opciones. Maro, disculpa, te muteé. Volvé a sacar el micrófono, perdón. Ahí está. Lo decía que, bueno, esto, que no se necesita un gran entrenamiento. Si lo tenemos, bárbaro. Si podemos acceder a estos encuentros, mejor. Tenemos recursos, tenemos herramientas, pero si no, es solamente ver a esa familia y decir, che, el día de mañana esta mujer va a querer una foto de su bebé. El día de mañana a esta mujer le va a ser diferente el duelo si pudo hacerle UPA o no. Porque la realidad es que yo, mi recuerdo del aneo hace 10 años, no lo toques, no le hagas UPA, no le hables que lo hiperestimulás, todo era no, había sido un embarazo gemelar y yo lo único que pensaba era, este chiquito no sabe lo que es estar solo porque desde adentro del útero estaba acompañado.
¿cómo lo podemos dejar solo todo el tiempo? ¿Cómo no puede entrar su hermano gemelo a acostarse un ratito ahí en la incubadora con él? Y eran todas cosas que eran de sentido común para mí, que se ve que no eran tan sentido común y que tampoco requerían de una gran preparación, ni de una gran infraestructura, ni de nada. O sea, era solo la empatía y la buena voluntad de la gente que nos acompañó y nos asistió en ese momento. Eh, Así que nada, me quedo muy feliz de escucharlas hablar por saber que en distintos lugares son distintas semillitas que van ahí brotando. Me parece que es clave que las personas que tienen más trayectoria y más experiencia puedan abrir espacios con las nuevitas que estamos llegando al sistema, que traemos un montón de otras ideas y digo, en esa fusión de lo que ya se hizo y de lo que hay por recorrer, incluso en las prácticas integrativas, ¿no? Porque yo creo que hoy la dimensión de lo humano, de un nacimiento sin vida, incluso excede a la medicina y a la ciencia y a datos, ¿no? Como es momento de empezar a tener prácticas integrativas donde lo cultural se junte con la ciencia, donde las creencias tengan también ese espacio para poder este momento que es tan fundamental en la vida de una familia, que es el nacimiento, si además está acompañado de muerte, poder abarcarlo y abrazarlo en todas sus dimensiones para la salud en un futuro de esa familia, ¿no? La salud mental sobre todo. Maru, muchas gracias. Gracias por compartirte. Gracias por compartirnos a María José. Vamos a dedicarle a ella este conversatorio y agradecer esta huellita que un día dejó y que hoy también nos reúne, ¿no? Y en esto que vos decías, ver a esa mujer, ver ese nacimiento, ver ese bebé, ver estas historias que también nos construyen a todos y que aún, ¿no? En esto que todos nos están compartiendo, el recorrido profesional, el mirar, nos permite conectar, ¿no? Y quisiera invitarlas un poquito más como a profundizar este otro lado, que es la implicancia personal, ¿no? Gise, hablabas por ahí de ritualitos para acompañar estos momentos, bueno, las experiencias de cada una, cómo se lleva para poder volver a casa, vos decías, Gise, y decir, hemos hecho buena medicina acompañando la muerte. Porque hay como una idea de que, no podés hacer eso, ¿no? Te quedas recargada, dicen. Las quisiera invitar a poder compartir cómo ustedes van llevando esto en lo personal. Bien, quiero, justo que Mariana hablaba de María José, yo creo todos tenemos y por eso miraba y me fui para atrás en el tiempo y miraba las fotos y dije cómo uno, hice un recondo de la vida de uno y del legado inconsciente que uno tiene y cómo uno llega acá, a esta reunión con personas de toda la Argentina y en este contexto. Yo también, Mariana, voy a compartir la razón por la cual yo hice esta carrera y me dediqué a esto fue por una experiencia personal en donde a mí me tocó vivir el duelo de un hermano, mi hermana María José. Digo, por eso los hilos rojos conectados. Mi mamá, cuando teníamos 2 y 13, cuento cortito, decidieron tener otro hijo y en esto es 1992 en Villa Mercedes, San Luis, en donde ella tuvo un embarazo y se entera recién en la semana 38, cuando rompe bolsa, que iba a parir 2, y nosotros pensábamos que era 1 y, ¿cómo se llama? Terminan siendo 2 nenas. ¿Se imaginan? Yo, mi hermana más grande, el júbilo y la desesperación, fue la verdad un momento, pero inimaginable. Yo la miraba, digamos, el contexto de mirar a mi mamá y que fueran 2, y me acuerdo uno ya después conociendo todo y conociendo toda una historia, digamos, de medicina y demás, que uno era más, había definitivamente una discordancia en crecimiento, uno ya lo piensa, digamos, desde lo otro, y perdemos a María José de una sepsis neonatal temprana en día 2, esto fue un 24 de diciembre, nacieron un 21, y en la mañana del 24 de diciembre perdemos a María José por una infección, digamos, terrible.
Y yo desde ese entonces por eso viví el contexto de duelo, de mirarla a mi mamá, pasar por todo eso. Y por eso yo, de alguna manera, cuando me pregunta Tami todo eso, a mí de alguna manera, cuando digo hacer esto bien, yo vuelvo a mi casa y siento que curo de alguna u otra manera. Cuando vuelvo a casa y se producen estos nacimientos en el medio de la noche, vuelvo bajando el vidrio y saco la mano hacia afuera, extiendo mis dedos, hago mucho mindfulness, de sentir, de volver. Yo me siento que ayudar a esas familias es volver a abrazar a mi mamá, porque mi madre en ese momento no tuvo absolutamente nada de todo esto. Muchos, fíjense cómo va pasando, que uno siente que yo volví, desde que volví a Argentina, uno siente que volví como 35 años hacia atrás, porque fue una obstetricia distinta y todo, y que me noté que no habíamos cambiado mucho después de tanto tiempo, y fíjense, Mariana comenta esto, y ella es re joven, y mi mamá le pasó, mi mamá tiene como 60 años también, entonces definitivamente tenemos que cambiar. Por eso digo, cómo uno va pasando y nos encuentra acá, por alguna razón, de poder modificar todo esto. Entonces, tiene mucho de sanación. Esto para mí fue un legado inconsciente, yo no tenía que cargar con esto, quizás sí, es el destino de uno, pero me permitió poder decidir y transmutar ese sufrimiento, que es lo que está haciendo Mariana probablemente con su historia, transmutar ese duelo hacia algo que nos permite ir digamos, sacarlo a través de una forma que nos sana personalmente, nos ayuda a cambiar nosotros mismos, porque después que alguien pierde a alguien, no es el mismo, se transforma en algo que lo decidimos hacer hacia mejor, si Dios quiere, o lo que sea que quiera, pero poder hacer eso. Yo, con respecto al despedir, tiene mucho que ver con conexión. Yo hago rituales de cuando preparo el cuerpo, me gusta poner música tranquila, siempre tengo mi playlist en el teléfono, poder tener el respeto, el espacio. Me gusta mucho también aprovechar los momentos para educar, ¿sí? Porque uno tiene que aprovechar, digamos, cada momento tiene que ser una dispersión del conocimiento de cómo hacerlo, de no perder la oportunidad de que si hay alguien, algún enfermero que mira morboso, es decirle, acércate, baby, vamos a... porque recuerden que en el contexto esto de cuidar, especialmente bebitos que son con malformaciones, a mí me toca revisar el cuerpo de ese bebé, porque yo después tengo que acompañar a esa mamá y el conjunto multidisciplinario, como hablamos, desde una genetista, de que quizás a ese cuerpito, después de que la mamá tenga su tiempo, como decía Andrea, de poder despedirse, el tiempo que sea, porque los dejamos un montón, de que podamos hacer desde imágenes y demás, para poder darle a esa familia un hilo conector de condiciones que nos tocan desde la ayuda de, digamos, poder decir la ciencia, a ver si esa familia quiere volver a caminar hacia adelante un nuevo embarazo, qué chances tengo yo de que esto me pase de nuevo, poder y no perder posibilidades de nada. Entonces, en la revisión de ese cuerpo, con todo el respeto que se merece, poder hacer, digamos, eso y poder hacer la toma de fotos, hacemos las dos cosas, ¿sí? Con la enfermera nos ayudamos, con el curso de Tami, de poder, con la enfermera, las obstétricas, a veces lo hacen las chicas, mientras yo voy haciendo las anotaciones y hablando con la genetista, ¿cómo se llama? De poder sacar fotos desde los piecitos, la manito, y el mismo equipo que lo hace. Por eso digo que entre todos tenemos que ir haciendo y que las enfermeras, digamos, nuestro equipo, no tengamos miedo, ¿sí? A mirarlo, que ya no sea esa sensación de morbo a un cuerpo hermoso en su contexto de su edad gestacional, después prepararlo, pedirle a la familia la ropita. Todo esto en preparación a una charla previa. Los pasos de lo que va a suceder tiene que ser conversado con la familia siempre, desde antes. Cómo quieren que sea el nacimiento, si lo quieren ver o no lo quieren ver. Son todas situaciones que tenemos que sacarnos ese tapujo de poder hablarlo y decirles lo que va a pasar, lo que van a ver. Muchas veces cuando los bebés vienen en estas situaciones, yo les comento y les digo, lo que vamos a hacer es, déjenme que lo veamos, yo los voy a venir a charlar y prepararles para lo que van a ver. Y ustedes ahí también decidan, porque a veces pasan situaciones en donde, más allá de que uno los prepare y demás, es complejo, entonces eso prepararlo a los papás. Vas a tener mamás, me da la impresión que siempre la mujer que es carne al proceso de hacer nacer de su hijo, es distinto del papá, siempre hay mucha diferencia, nos pasa un montón en donde la mamá lo vive de una forma y el padre lo vive de otra, respetar los tiempos de ellos. Por ahí el papá nos ha pasado que se va de la institución porque no quiere ver, no quiere nada, y la mamá la tenés como que está con vos y después te agradece y te dice, en mi vida viví un nacimiento, ni con mis hijos anteriores que nacieron con vida, viví esta experiencia de parto respetado, y este es mi hijo que nació sin vida, ¿se entiende? Entonces,
ir haciendo que todo ese proceso sea claro con las familias y permitirles eso. Pero bueno, volviendo al ritual, esto que nos hace conectar, uno dice por ahí, yo usé la palabra buena medicina, es como es buen algo acá, yo no sé cómo expresarlo, uno dice porque ha hecho tanto para tratar de hacer desde el punto de vista de la ciencia y la humanidad, como decía Andrea, esto no hay que hacer tanta preparación de libro, es que te salga lo innato humano de que ves a una familia sufrir y dar un abrazo, por Dios, de una familia que está ahí, abrazar, que ellos comprendan y abrir que uno es humano también del otro lado, y llorar con el paciente, compartir con el paciente, que ellos sepan que uno siente también, y desde ese sentir es el acompañamiento, lo que yo hubiera querido que hubieran hecho con mi mamá, ¿sí? Y con nosotros como hijos pequeños, que obviamente cargamos con esto y nos ha permitido la vida, por suerte, transmutarlo de una manera que yo considero hermosa, porque cada vez que me toca acompañar a uno, siento esa sensación que como me toca, es mi deber, ¿sí? Así que bueno, eso compartirles. Gracias, Gise. Y vamos a dedicarle a esta otra Majo también este conversatorio. Qué impactante que sean las dos María José. Sí, André, toma la palabra. Bueno, ¿cómo es para mí? ¿Cómo empezó? Empezó hace muchísimos años, yo era residente en el hospital de clínicas. Se habían decidido derivar a todas las mujeres y solo una había quedado. Me acuerdo que era una señora que tenía una hepatitis C y un embarazo de 36 semanas y su beba falleció. Y no me preguntes por qué, pero la gente sabía que me tenía que llamar a mí. No me preguntes por qué. Me acuerdo de estar preparando el cuerpito, de vestirla a esa niña y entregársela a su mamá y acompañarla un rato. Y así seguí. A mí lo que me mueve es la necesidad de ofrecer servicio. En distintas ocasiones, una puede ser el duelo y otra muy distinta puede ser asistir a un parto normal. Otras veces por ahí me acuerdo de una mujer que le dije 2 o 3 palabras en una neo cuando visitaba a su bebé Down. Distintas cosas. ¿Con qué me voy a casa? Con 2 sensaciones como muy encontradas. La sensación de haber podido estar ahí para esta mujer y la duda de si va a ser suficiente para ella. Cuando se vaya de la institución, la certeza de que probablemente no sea suficiente y eso no me deja bien. ¿Cómo lo trabajo? Y yo no tengo en mi espacio de trabajo un lugar, entonces con ustedes lo trabajo cuando hacen estas reuniones, estos talleres para profesionales. Me he unido muchas veces, he invitado a otras profesionales que han tenido sus historias y que no sabían bien dónde encauzar su dolor. Así que, y cuando no puedo con ustedes, me siento y pienso, dejo un deseo para esta mujer. Si puedo voy a verla cuando todavía está en la maternidad. Hablo con ella. Intento, esto sí, intento hablar del después. Hablar de cuando ya está más tranquila y pasó el tiempo del nacimiento, hablar de poder habilitar la palabra en su familia, con su pareja, para que estos duelos no sean en silencio, porque las mujeres estamos acostumbradas a que esto sea un silencio.
Gise, por ahí vos lo viviste con tu mamá, que si bien pudiste tener la experiencia de lo que pasó, probablemente tu mamá no habló mucho del tema. Mariana, en ese momento lo mismo. A veces no hay con quién, la familia no te ofrece el espacio por el temor a lo que así te van a dañar, y es todo lo contrario. Pero como nadie lo sabe, estamos como adentro de unos nudos, la familia por un lado, la pareja por el otro, la mujer por el otro, y esta exigencia de volver rápido a la normalidad, todo eso por más bien tratada que haya sido una mujer en un espacio institucional, más tarde puede configurar un trauma. Entonces, trato de hablar de todo eso como para que se lleven algo más. Y hablo con la familia, incluyo en la familia en la charla si se puede, en una habitación. Hablo con la amiga si está la amiga, hablo con la sobrina si está la sobrina, con quien sea, para que se lleven eso a su casa, porque yo sé que por ahí no tienen la posibilidad de hacer una consulta con un acompañante en duelo o con una terapeuta. Si bien la maternidad tiene terapeuta, muchas veces la realidad es que las mujeres no quieren volver al espacio donde su bebé falleció. Y esto también lo tenemos que tener claro, porque si no también seríamos soñadores, que nos quedamos ahí en, ay, que vuelva, y entonces nosotros hablamos, y las mujeres a veces no pueden, tienen otros hijos, tienen otras cuestiones, tienen que trabajar, no tienen ganas ni tiempo, entonces algo hay que darles. Esto es lo pequeño que yo me creé y que trato de hacer para sentirme bien, y también agradezco el acompañamiento de la red cuando hace estas reuniones de acompañamiento para profesionales. Así que nada, esta es la pequeña historia que les quería contar yo de lo emocional mío. Muchas gracias, André. Muchas gracias por compartirte. Iliana, Maru, ¿les gustaría compartir un poquito de esto de cómo lo lleva cada una? Dale, Iliana, dale. Bueno, la realidad es que, como todo en la vida, es multicausal. Sí, por lo general tiene que ver siempre con una propia historia. Y después también tiene que ver con... La realidad es que con la muerte neonatal uno vive un duelo también. No es gratuito. Es decir, cuando fallece un bebé en la neo, más allá del duelo de la mamá, los trabajadores de la salud pasamos por un duelo que muchas veces nos disociamos tanto. Es decir, vos a veces, si vos te apartás y lo ves, vos vas a ver desde el personal de salud que se esconde para llorar desconsoladamente, al otro que hay que decirle, por favor, no te rías. A ver que esta mujer está pasando por algo muy difícil, pero no es que lo va a hacer de mala. Hablamos de una gran disociación, ¿sí? Que habla de la propia defensa del trabajador de la salud. Y como yo siempre digo, no hay nada más difícil que no hacer nada. Y a veces el hecho de armar la caja de recuerdo implica hacer algo, poner manos a la obra, accionar. Esto de, bueno, hagamos un cartel, dibujemos, pongamos la huellita, el piecito, busquemos el cordoncito, vamos a cortarle un pedacito de pelo para que se lleve unos mechoncitos de pelo. Eso es manos a las obras, eso es acción, y de una forma es hacer para también transitar el duelo desde como personal de la salud. Por eso yo en un momento había dicho, pero para pasar esto hay que manejar los propios duelos. Esto que hablaba Andrea
tener un espacio para hablar de este tema, y a veces con esa libertad de decir, me pasó esto, ¿sí? De tener esa libertad. Me sentía así, me sentía así. Es decir, esta libertad que a veces a mí en la terapia neonatal, como es una terapia muy compartida, es una terapia abierta, no está dividida por islas, a veces me ha pasado de decirle a otra mamá que está bien, esto es muy difícil lo que les voy a decir, que está bien que se sienta contenta porque fue el hijo del otro. Es horrible lo que estoy diciendo, pero esta libertad se las tenemos que dar, porque es una sensación muy humana. Y esto de sentir qué suerte que fue el de al lado y no fue el mío, es tan humano, ¿sí? Esa expresión, a veces hay que dejarlas decir. Todo eso a mí me llevó a terminar hoy acá. Ese que un día me invitó Andrea y Pilar a ¿querés participar de? Y yo dije, no sé nada. Y me dijo, Pilar, ¿sabés un montón? Me dice, te das una idea de lo que sabés, porque te vemos lo que haces. Y así yo empecé también a transitar por esto desde otro lugar de poder comunicarlo. Así fue como yo llegué a esta charla, que estoy encantada porque eso es un espacio hermoso, y es un espacio en que a todos nos va a atravesar desde algún otro lugar. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias, Ileana. Muchísimas gracias por seguir ese camino que te trajo también hoy acá, además de el mimo que ha sido para todas esas familias contar con vos en la NEO. Maru, te damos la palabra. Sí, primero aclarar, se confundieron, capaz hablé muy rápido. Yo tengo 2 hijos, que María José fue mi primera hija, que nació a las 12 semanas y falleció, y mi hijo, el que es gemelo, es Bautista, José Bautista. Tengo 2 situaciones de duelo, así inició mi maternidad. Entonces, parte de ir procesando eso fue, yo lo llamo compostar, o sea, a mí me gusta la palabra compost, como cuando estaba metida ahí en el medio de el barro más oscuro de mi vida, pensar, bueno, ¿y qué hago con todo esto para que no haya sido en vano? ¿Cómo hago para honrar estas vidas? ¿Cómo hago para que esto no suceda? Desde un lugar de absoluto ego, ¿no? En ese momento era yo voy a hacer que esto no pase nunca más. Y después en el camino fui entendiendo y fui comprendiendo que quizás era el lugar que me tocaba, agradecer esa enseñanza de esas vidas. Y la realidad es que en el acompañar luego me tocó estar en situaciones donde tuve que acompañar muertes de niñas, incluso de amigas mías, y siento que esa experiencia tan cercana con la muerte, desde muy chica, porque yo tenía 22 años, 23 años cuando me pasó la primera vez, en ese lugar de tener tanto contacto con la muerte y poder trabajarla, si bien cuando volví a casa pasó exactamente lo que dijo Andrea, ¿no? No había, o sea, más allá de lo que me había sucedido en la institución, en mi casa no había un compañero, no había una mamá que pudiera hablar de la muerte, no había nadie. Y de hecho en mi familia soy medio el bichito raro que habla siempre de la muerte. Y que cuando hace poco tocó despedir a mi papá, pude hacerlo desde este lugar de yo ya lo viví, yo ya sostuve a mi hijo mientras moría, voy a sostener a mi papá mientras muere y poder hablarlo y decirlo. Y yo hablo de la muerte así, sin tapujos, en donde sea. Y también pensarlo como, yo en algún momento creí que la puerta era una y para un lado uno nace y para el otro lado uno muere y que esa puerta es absolutamente sagrada y que esa puerta hay que cuidarla. Y cuando murió mi papá hace 2 años, fue como, ok, tengo ahora la certeza de que hay una sola puerta, porque yo sentí en el cuerpo, mientras mi papá moría, porque tuve la bendición de poder estar ahí, mientras mi papá moría, yo sentí en el cuerpo ese gozo que se siente
que solo quienes estuvieran en un nacimiento van a entender de lo que hablo. Es como que se abre un agujero en el universo y se siente un gozo pleno en el medio del pecho. Sentí exactamente lo mismo cuando pude sostener a mi papá para morir. Entonces, desde esos lugares y desde esa experiencia tan trascendental que me tocó vivir con la muerte, creo que es re necesario poder compartirlo, ¿no? Y poder dejarme atravesar una y otra vez, cada vez que toca, cada vez que me tocó asistir a hace poco, hará unos, sí, 3 años, eh, asistí al nacimiento de un bebito sin vida en su domicilio, eh, de una familia que yo estaba acompañando en su gestación, yo era su dula, y bueno, tienen una pérdida gestacional, y esta mujer me dice, ¿sabes que una vez vi que una chica le sacó fotos al embrioncito, porque era un embrión muy pequeño? Me dice, con unas plantitas, me gustaría hacer eso. Bueno, vamos a cortar flores. Y fue todo tan fluido y tan desde un lugar visceral. Ella incluso ha compartido en redes fotos de este momento que a mí me pareció maravilloso. Yo hago medicina placentaria, entonces tomamos unas pequeñas impresiones de una placenta que era así pequeñita. Pudimos tomar las impresiones, ella pudo guardar eso. Y no solamente eso, en su placenta, como era una placenta tan pequeña, había un saco vitelino, se veía el saco vitelino, lo cual era maravilloso. Y con permiso de la familia yo retiré ese saco vitelino y luego hice un encapsulado. Yo hago joyas con material biológico. Entonces esa familia conserva hoy un collarcito que tiene un pedacito el papá, un pedacito la mamá, el saco vitelino de ese bebé. Eh, y poder como decir, bueno, la muerte cuanto más la traigamos, menos miedo da, menos duele. O sea, como poder ponerle ese paño calentito a ese dolor que tiene que ver con esto, de generar recuerdos, y yo creo que principalmente con lo que mencionaron antes, de tener trabajados los propios duelos y de tener estos espacios de escucha y de compartir con colegas y compañeras que también acompañan estos eventos y poder esto hablar de la muerte, ¿no? Y decir, bueno, esto sucede y sucede un montón y cada vez, aunque sean, me pase un montón de veces, cada vez es una cagada, digámoslo, es una cagada lo que te está pasando, embarrémonos primero y después salimos de este barro, pero primero embarrémonos en esto para poder luego salir. Eh, yo mantengo siempre mis espacios terapéuticos porque creo que también eso es clave, ¿no? Uno para poder acompañar estas situaciones tiene que estar muy trabajada y muy acompañada porque sin duda siempre te remueve y como dijo Gise, a mí Gise siente que cada vez que abraza a una mamá en duelo, abraza a su mamá. Yo siento cada vez que me toca acompañar uno de estos eventos que estoy proveyendo los cuidados que yo necesitaba, como también me los estoy dando a mí, porque esa mujer también soy yo. Entonces, ahí compartiendo y difundiendo y mostrando, yo creo que si se hace con mucho respeto, como por ejemplo lo hace Saudade, poder mostrar los duelos también hace que otras personas tengan el registro en el inconsciente, porque también pasa que esto queda en un plano tan lejano y tan tabú que nadie se imagina que se puede sacar una foto con su bebé sin vida y que esa foto después va a ser la foto más importante. Entonces, me parece que es clave desde un lugar, por supuesto, de respeto, poder ir compartiendo, utilizar la herramienta de las redes para compartir esto, para que cada vez llegue a más lugares, ¿no? Porque hoy por hoy lo de la cajita todavía es algo que están haciendo en algunos lugares, pero que en definitiva mucho no se sabe. Bueno, muchas gracias. Tomo la palabra, mi nombre es Gabriela Barberán, soy psicóloga perinatal, formo parte de la red. Maru, gracias. También lo tenemos presente a Bautista en este conservatorio, en este conversatorio que estamos teniendo hoy, compartiendo. Y gracias por traerlo y compartirte, vos también. Bueno, vamos a abrir ahora como un poquito traía Cintia, la verdad que es maravilloso todo lo que hemos compartido, lo que estamos compartiendo.
Cinti escribió en el chat que vamos a abrir ahora un espacio. Tenemos una persona con la manito levantada, que ahora le vamos a dar la palabra, y vamos a invitar a que quien sienta compartir algo, puede levantar la mano, puede escribirlo, y vamos a ir tomando las preguntas o los comentarios, ¿sí? Bueno, gracias a cada una de las profesionales que fue compartiendo hasta ahora. Y bueno, María Julia, te damos la palabra. Vamos a pedir, sí, por una cuestión de respeto de los tiempos y de que haya tiempo para poder dar lugar a todas. Bueno, ser, digamos, precisos en lo que traemos, así cada una puede tener el tiempo necesario, ¿sí? Bueno, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todas. Un abrazo fuerte a Maru en especial. Quiero comentar algo que me parece muy importante, que lo puse en el chat. Nombrar lo que no tiene nombre, poder hablar de esto de la muerte de un hijo, que no se nombra, digamos, no tiene un nombre. Me parece que es muy sano e importante. Me tocó acompañar a una amiga parir a su bebé muerta de 6 meses y medio en la panza. Yo no tenía idea de lo que era una gestación, una maternidad, nada. Después eso me puso directamente para empezar a activar sobre el respeto en el parto y el nacimiento y el posparto. Después me tocó desde mi lugar de terapeuta corporal, hago masaje ayurveda, acompañar a una residente de obstetricia que estaba acompañando a una mujer que ella había recibido en la guardia y había hecho la ecografía para ver que estaba todo bien y supuestamente estaba todo bien, y cuando ella deja la guardia, la mujer, el bebé dentro de la mujer se muere. Cuando ella llega a la guardia el otro día buscando este bebé estaba muerto, la mujer estaba en duelo. Bueno, hablar de esto, tener espacios, protocolos, cómo manejarse con una mujer que había acabado de perder a su bebé, que no esté en el mismo pabellón de las otras mamás que tenían a los bebés vivos. Y después me tocó vivirlo cuando tuve que parir digamos, perdí a mi bebita Bianca, que no llegó a las 11 semanas de gestación. Y esto, la importancia de hablarlo, de darle un espacio, de poder nombrarlo, de poder permitirnos esto, no solo hablar con el profesional de la salud, sino hablarlo en casa, hablarlo con la pareja, con el compañero, con la compañera, con la familia, con las amigas. A mí hay algo que me cuesta todavía, pero estoy haciendo el ejercicio de practicarlo, que es que cuando me preguntan cuántos hijos tengo, digo 2, y mucha gente que sabe que yo tuve una pérdida gestacional me mira como diciendo, desvaría esta señora. Y yo aclaro, mi hijo Mateo, que es el que nació, y mi hija Bianca, que no llegó a nacer. Esto, nombrar lo que no tiene nombre, me parece de una importancia y de un cuidado muy amoroso y necesario para todos los profesionales que están trabajando en el área de la salud y para quienes hacemos acompañamientos a las personas que están en proceso de gestación, parto, nacimiento y puerperio. Así que eso, gracias por el espacio, un abrazo a todas y a todos estos bebés que están acá también, un abrazo grande. Gracias, María Julia, y también la tenemos presente entonces a Bianca hoy y a cada uno de estos bebés que van estando presentes, ¿no? Porque hay algo de la presencia que es importante nombrar también, y bueno, tener presente esto, ¿no? De cómo nombrar puede hacer una diferencia muy grande. Gracias. Bueno, vamos a pasarle la palabra, figura la maleta Arturo, ahora si quieres nos presentas tu nombre y te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Soy María Eugenia Barreto desde Venezuela y estoy con el corazón arrugado de la emoción. Llego a trabajar en este tema porque hace 11 años viví la experiencia cuando mi bebé falleció en mi útero en la semana 34 con 5 días. Durante mi hospitalización me preguntaron si quería ver al bebé, pero no hubo un acompañamiento donde me dijeran que era necesario que lo viera, que me iba a hacer bien. Y lamentablemente en las 2 oportunidades dijimos que no, mi esposo y yo que dijimos que no. Y se llegó al extremo de entregar el cuerpo de mi bebé. Nosotros no nos quedamos con los restos de nuestro bebé. Y generó que yo comenzara a sentir esa culpa terrible. Bueno, pude elaborar mi duelo adecuadamente. Y luego, hace 4 años, me formé como tanatólogo, como consultor de duelo gestacional, y hoy estoy dedicada
a visibilizar esto en Venezuela. Se ha dado la oportunidad de crear una sala de despedida y les quiero compartir una experiencia con una mamá en la sala de despedida que me dejó impresionada. Ella dice que su bebé en neonatología se iba a morir y lo que a ella le atormentaba era que iba a poder cambiar un pañal a su bebé mientras estaba en la incubadora. Luego, cuando fallece, entra a la sala de despedida y en la caja de recuerdos hay un pañal y ella pudo cambiar el pañal. Entonces ella dice que ese cambio de pañal fue lo más hermoso que ella tiene de su bebé. Entonces eso es no cansarnos de insistir en que esto es necesario en cada centro hospitalario. Aquí las abrazo y les agradezco este espacio. Gracias, María Eugenia, y también honramos a tu bebé y gracias por traerlo hoy. Y qué importante cada una de estas experiencias que se van abriendo y compartiendo, y que también van abriendo camino, porque bueno, hoy somos un montón de mujeres también apostando, ¿no?, a todo esto de lo que estamos hablando hoy. Gracias. No sé si alguna otra compañera, participante, tiene ganas de traer algo. Damos unos minutos. Ay, yo quiero agregar algo que me olvidé de decir que me parece importante, perdón. Que hablar de la vida-muerte en el momento de la gestación y del parto-nacimiento saca al bebé como un producto y nos pone desde otro lugar a quienes hacemos acompañamientos, a quienes trabajamos, a los profesionales de la salud, a las profesionales de la salud, porque el bebé visto como un producto es como si esta posibilidad de muerte en un momento de vida no estuviera concebido. Y cuando yo estaba gestando a mi primer hijo Mateo, recuerdo que fuimos a una entrevista con Raquel Schallman. Yo quería que Raquel lo convenza a mi esposo de que yo pudiera parir en casa, digamos. Y ella dijo, él le dijo, pero ¿qué puede pasar? Y si el bebé se muere, y Raquel le dijo, sí, se puede morir el bebé, se puede morir ella, te podés morir vos de un infarto. Yo me acuerdo que en ese momento me quedé como choqueada diciendo, no, por favor, que esta señora lo convenza. Y después dije, claro, nadie te nombra esa posibilidad, ¿no? Nadie habla de esto. Es un escenario de muerte y vida, simbólica, y a veces esa muerte sucede de manera física, ¿no? A veces sucede con un bebé, a veces sucede con la mamá. Pero no hablamos de esto. La importancia de poder hablar de esto en los espacios que se acompañan a las mujeres que están gestando, para sacarle el tabú, sacarle el temor, sacarle el miedo. Es como si nadie lo quisiera nombrar para que no pasara. Y para mí es al contrario, el no nombrarlo genera más dolor si llegara a pasar. Entonces esto, la importancia de sacar al bebé como un producto y de hablar de esto que sucede. Sucede mucho más de lo que sabemos o pensamos porque nadie lo nombra y lo que no se nombra no existe. Pero en realidad esto existe, ¿no? Entonces me parece que estos espacios toman como todo el círculo de el nacimiento y la vida y la muerte y todo el círculo, que es eso lo que somos, digamos, es la naturaleza en la rueda del infinito. Así que me parece muy importante eso. Gracias, perdón que me había olvidado de esto. Gracias, muy valioso. Gise, ¿querés tomar vos la palabra? Y esto, digamos, a que decía María Julia, perdón, recién había un comentario, ¿no?, que también decía pensar que es su hijo y no un bebé fallecido, ¿no? Digamos, también integrar la muerte, la vida, creo que tiene que ver con esto que ella traía. Gise. Quería agregar a esto que justamente menciona María Julia, que es re importante, y fíjense, y voy a este punto, desde el acompañamiento que tenía que ver con el lema de este año, de lo de antes, durante y después, y de la parte del respeto, del cuidado de una mujer gestando, el respeto va de la información de todo, ¿sí? De la misma manera como vos comentás, les cuento que a nosotros, y esto es re importante en la parte de la formación de, digamos, médicos, licenciados obstétricas, todo lo que hacemos acompañamientos delante, los riesgos. Yo odio, uno dice, yo hago embarazo de alto riesgo. Yo a la mamá siempre le digo, odio esa palabra porque es como que uno lo marca con una R acá y es como, me gusta decirle más embarazo de alto cuidado, de mucho cuidado, digamos que la vamos a seguir más de cerquita, me gusta decirle así porque si no es como re marcado.
pero el punto es que esa mujer necesita saber las cosas que pueden pasar. Nosotros no somos magos, yo no tengo la bola de cristal, simplemente lo que tengo que asegurar son medios. Mi función es cuidar, y el cuidar va de la mano del respeto, y eso sí es parte de la ley de parto respetado. Ella debe saber a qué me estoy enfrentando. Y esto es una cosa que yo lo que hablo del respeto de ambos lados, es de esto de la información, ¿sí? Porque a veces pasan cosas y la obstetricia es la meca de todo eso que pasa, porque es lo más impredecible que hay, porque las cosas no suceden hasta que el nacimiento no se produce, hasta que ese bebé no respira y transiciona por primera vez al mundo exterior, hasta que no me doy cuenta que cuando activa esa parte derecha e izquierda de su corazón respirando por primera vez, tenía una falla de algo, porque adentro no lo estaba. Entonces hay mucho en el mundo de que nos pasa en la medicina, y acá es donde digo cuidar de los dos lados, en donde existe mucho esto de que cuando algo sale mal, es mala praxis. Y eso no es cierto. Y la realidad, todo eso tiene que ver con cómo yo eduqué a mi paciente de acuerdo a lo que tengo. La realidad es que a medida que baje la natalidad y nos vamos adentrando a embarazos que van a ser más complejos porque tardamos más tiempo en quedar embarazadas, ingresamos a un momento de con asistencia de medicina reproductiva, cambia nuestra mochila de a qué me encuentro. Por eso es que uno siempre trata de decir que vengan para la cita preconcepcional, para charlar de esto, charlar de en dónde, si no queda esto que yo les decía, expectativa versus realidad, en donde yo tengo a una mamá en donde estoy en edad avanzada materna, estoy en una situación de fertilización in vitro, hipertensión y demás, y la señora solo me redes en donde todo es de color de rosa y el bebé es perfecto, y la realidad pasa a ser lo que le pasa a Iliana en una neo con un bebé en donde uno mira y terminamos con una abrupción de placenta en semana 24, con un bebé periviable, en donde entonces el respeto va de el conocimiento es poder para esas familias, ¿sí? Yo tengo que hacerles saber a qué nos enfrentamos, no desde una cultura del miedo, de una cultura del conocimiento, porque como dije, nosotros los que ayudamos al coso no somos ni Dios ni nada, simplemente cuidamos desde la afuera para tener el mejor resultado posible. Como yo siempre le digo a las familias a las cuales cuidamos, el objetivo nuestro es que ustedes puedan salir por la puerta de la clínica, los 3 juntos, 4 juntos, 5 juntos, de acuerdo a cuántos sean, de la manera más saludable posible y con la experiencia más hermosa que puedan tener. Porque la realidad es que obstetricia es impredecible, ¿sí? Y a veces uno en el contexto te encontrás en situaciones totalmente impredecibles en donde, digamos, y el parir implica sangre, digamos, es tan carnal, como siempre digo, parir es hermosamente carnal, pero hermoso en esa cumbre y de oxitocina. Pero en todo ese contexto es preparar a las familias, como decían ahí, a toda esa situación y que esa mamá vaya informada, ¿sí? De todo lo que puede pasar. A veces uno escucha o ve situaciones en donde te dicen, hice todo esto y lo hice porque obviamente no había ningún riesgo. Y la realidad es que eso no es correcto. Cuando empezamos a conocer las cosas que pueden suceder, vos decís, a la miércoles, yo no sabía que esto podía pasar. Entonces, la información forma parte del respeto y eso es definitivamente lo que tiene que haber desde el primer día del acompañamiento. ¿Cómo vas a transitar estos 9 meses? ¿A qué nos anticipamos? ¿Cuáles van a ser nuestros desafíos? ¿Sí? ¿De qué manera vamos a ir sorteando esos desafíos? ¿Sí? ¿Qué info podemos sacar? Y de ahí sí obtener el mejor resultado que podamos. Muchas gracias, muchas gracias. Cinti. Gaby, tomo la palabra porque dejaron varios mensajitos acá que está muy bueno que podamos compartirlos. Los leo en voz alta, ¿sí? Bueno, Vanessa nos dice, me parece tan valioso todo lo que comparten y qué grandioso concientizar sobre todo esto. Gracias. Solo agregar que sí se desestiman los derechos y las necesidades emocionales y de salud mental de la persona gestante. Imaginen que aún más de quien acompaña en caso de existir una pareja. Digo para también empezar, esperen que se me fue, perdón. Ay, que se sumaron tantos, esperen, acá. Digo también para empezar a incluir al padre o pareja que muchas veces con la... Perdón, no lo estoy haciendo a propósito, se me va mucho
el chat para abajo, con la ya inhibición cultural que suele existir de manifestar las emociones, se le quita el lugar de presenciar o hablarle también a él. Así que bueno, muy, muy valioso esto que nos trae Vanessa. Después también Victoria dice: muchas gracias, aprendí muchísimo y me doy cuenta de que mis experiencias no fueron bien acompañadas. Quería consultar cómo uno se puede preparar para el acompañamiento, si hay cursos para el público. Perdón que voy leyendo despacio, se me va mucho el chat para abajo, para el público en general. Rocío también nos dice: qué coincidencia o no, que a todas las trae una experiencia de duelo. Me deja pensando que es un tema tabú y del que no se habla, no se capacita el personal, que recién a quienes lo viven de cerca se animan a dar el paso. Qué necesario que todas estas amorosas experiencias lleguen a cada maternidad y familia, gracias a cada una. Bueno, ahí volvió a hablar Andrea Esquerro, respondió un mensaje, Silvia Garri. Bueno, creo que hasta ahí estamos, Gaby, con los comentarios que habían dejado en el chat. Bien. Ahora en el cierre quizás tomamos un poquito también para contarles, hay preguntas ahí por las formaciones o la posibilidad, se hablaba también de talleres, ahora les vamos a contar un poquito más. Yo le voy a pasar ahora la palabra a mis compañeras, les agradecemos muchísimo el haber estado y bueno, paso ahí la palabra para ir ya pensando el cierre de esto que compartimos hasta ahora. Bueno, muchas gracias Gaby, gracias Cinti por estar ahí pendiente del chat. Y bueno, para empezar dando respuesta a esto, les contamos que nosotras desde la red transdisciplinaria nos conformamos como mujeres que venimos de distintas disciplinas, justamente a través de la formación de María Andrea García Medina como acompañante en duelo perinatal. Es a partir de esa formación y en la experiencia de sanar juntas que fuimos conformando esta red. Así que bueno, Andrés está por acá, pero para lo que es acompañamiento se las dejamos súper recomendada de nuestra experiencia de haber sido también alumnas de esa formación, porque es una experiencia transformadora y hermosa. También aprovechamos a contarles que para los profesionales de la salud, hoy estamos brindando talleres de capacitación en donde ya va más específico a estos procesos que van llevando los profesionales y justamente algo que Gise estaba nombrando ahora al final, que es esto de la importancia de la información. Nuestro próximo taller va orientado en eso y algo que también decía Ileana, y no me acuerdo si Andre o Maru también nombraba, la importancia de cómo comunicar y que no hay formación en cómo comunicar. Bueno, nuestro próximo taller está orientado en eso, en cómo comunicar, qué estrategias hay, qué protocolos existen, cómo adaptarlos a la perinatología y también cómo acompañar esos diagnósticos. Gise nos contaba, yo voy juntando ya desde el embarazo. Bueno, esto, cómo acompañamos los diagnósticos desfavorables. Y en nuestros talleres a lo largo de los próximos meses vamos a trabajar también lo que es las guías de buenas prácticas o cuáles son las recomendaciones de cómo acompañar. Vamos a hablar de formación de recuerdos, que hoy fue algo muy nombrado. Vamos a hablar también de lo que se denomina el trauma secundario, esta experiencia que afecta profundamente también a los profesionales de la salud. Ileana lo trajo diciendo, nosotros también pasamos un duelo y tenemos que dar lugar, y tenemos que dar herramientas, y tenemos que dar voz a eso. Y por último, el último taller trabaja con los duelos en lo que son interrupciones voluntarias. Y abordamos también ese duelo en particular. Así que les dejamos, si quieren recibir info sobre los talleres, vi que Andre dejó el mail de los talleres en el chat. Ahí está el formulario para inscribirse al próximo, que está ahora en junio empieza. Y también les queremos compartir este espacio que nombró Andrés Esquerro,
de los talleres de acompañamiento, los grupos de acompañamiento a los profesionales de la salud. Sabemos que hoy lamentablemente el sistema no garantiza ese espacio de sostén, ese espacio de decir, estoy en duelo, se murió este bebé y estoy en duelo. Le dije A en vez de decir B y me siento culpable por haber dicho A. Así como Ileana traía esto de decirle a la mamá, podés decir, menos mal que no fue el mío, también al profesional, poder decir todo aquello que no puede decir en otros ámbitos. Les dejamos ese espacio también como información, nos reunimos una vez por mes, es un espacio de aporte voluntario que pueden participar todos aquellos que lo deseen para poder encontrar también ese espacio que hoy falta para poner voz. Y por último, contarles que desde la red hacemos acompañamientos tanto individuales como grupales a familias en duelo, a mujeres, varones, y también acompañamos a las instituciones cuando es necesario tal vez hacer un encuentro que sea propio y específico por un evento, un acontecimiento que ocurrió en una institución. Pasados los mensajitos parroquiales, queremos agradecer inmensamente a nuestras invitadas, nuestras participantes de hoy, estas sabias mujeres medicina. Me quedé resonando, Gise, en lo importante de recuperar la palabra medicina y que no quede relegada a lo académico, sino a esa sanación que es mucho más que solo técnica y que ustedes hoy nos la pudieron contar, hablando de cómo cuidar los nacimientos sin vida, con la importancia de la formación, con la importancia de favorecer el vínculo, el contacto, con la importancia de cuidar la palabra, de cuidar la información, con el respeto como derecho para las familias y para los profesionales, apoyándose y animándose en lo nuevo, en lo que se va conociendo y en el ver a cada familia concreta, real, que se encuentran en este momento único. Creo que hoy nos vamos, todas quienes estuvimos hoy, con la certeza de que no estamos solas, de que hay maravillosas personas trabajando para que esto cambie, enseñando en cada oportunidad que se presenta y regalando cuidado, regalando amor, aún cuando es sin vida y hay un hijo, y sin perder esa conciencia de que hay un hijo. Así que, bueno, queremos agradecer inmensamente el aporte de Gise, el aporte de Ileana, el aporte de André, el aporte de Maru. Realmente nos llevamos un montón más de lo que la palabra puede seguir transmitiendo. Y para el cierre le voy a ceder la palabra a mi compañera Cinti para esta propuesta que tenemos para finalizar. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos todas así explotadas y vibrantes, llenas de mucha emoción por todo el cuerpo. Nuestra propuesta, si bien es pequeñita, sentimos que es muy valiosa. Ahora también va a compartir un videito para que nos vayamos despidiendo. Y las invitamos otra vez al chat a que puedan dejar un deseo o una intención que sientan en esta semana del parto respetado, que sientan para los próximos meses, o lo que sientan compartir también, que quedó ahí resonando el encuentro del día de hoy. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias y las seguimos leyendo por el chat. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas.
Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.